Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Comenzamos nuestro estudio en esta oportunidad con el capítulo número 25 del libro Hechos de los Apóstoles. En los capítulos anteriores vimos cómo muchos de Jerusalén se pusieron en contra de Pablo, haciéndole acusaciones infundadas y llenas de rencor, de odio, al tergiversar las enseñanzas que Pablo venía haciendo en diferentes lugares. Lo toman de sorpresa en el santuario. Si no hubiese sido por los soldados del Imperio Romano, a Pablo lo hubiesen matado. Lo intentaron en varias oportunidades y aunque Pablo testificó de sus convicciones basadas en un escrito está en los textos de la Tanakh, Pablo decía a la ley y a los profetas: he creído las enseñanzas del Dios de mis padres. Y también manifestaba el hecho de que en Cristo se cumplían las promesas de Dios al enviarle como el Redentor del mundo y que por medio de la resurrección tenemos la esperanza también de resucitar. Esto, por supuesto, enfureció mucho a los saduceos. El tribuno envía a Pablo a Cesarea, que era la capital de la provincia romana en Judea, y el gobernador Félix escucha atentamente la situación, pero considera que Pablo debe aún pasar un tiempo en la cárcel hasta que venga el tribuno, y de eso pasaron 2 años y no tenemos registro de que el tribuno haya ido. Así que Félix se propone a sobornar a Pablo. Y con ese deseo de soborno, terminamos el capítulo número 24 de Hechos de los Apóstoles, porque dice aquí que Félix esperaba que Pablo le diese dinero para soltarle, por lo cual muchas veces lo hacía venir a hablar con él y Pablo lo que hacía era hablarle de sus convicciones, de su fe en Cristo. Pero al cabo de 2 años, recibió Félix por sucesor a Poncio Festo y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó a Pablo en la cárcel. De esa manera entramos al capítulo número 25, donde nos dice el relato que llegando pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Llegó a Cesarea, tomó el cargo, pero se fue directo a Jerusalén. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Entonces tenemos a un nuevo gobernador que llega a la provincia, no pasan 3 días y se va a Jerusalén, llega a Jerusalén con el propósito, por supuesto, de presentarse ante los principales sacerdotes para ponerse a la orden como buen gobernante, para entender las situaciones que estaban pasando, para también poner sus condiciones como gobernante. Y los más influyentes de los sacerdotes le presentan el caso del apóstol Pablo. Le dicen: por favor, tráenos a Pablo, te lo pedimos, si quieres congraciarte con nosotros, si quieres que haya buenas relaciones, haznos traer a Pablo. Habían transcurrido 2 años y estas personas no se quedaban tranquilas. Quizás no eran los mismos que estaban dirigiendo. Sus sucesores, que también habían sido testigos de las turbas de los años anteriores, querían resolver ese problema pero matando a Pablo. ¿Y cuál era el problema en sí? Que consideraban que Pablo y los apóstoles y los creyentes eran una amenaza para la religión judía. Y por supuesto que esto que se presenta aquí de hacer una celada para matarle en el camino era a espaldas del gobernador. No creo que le hayan dicho: mira, nosotros por el camino pensamos matar a Pablo cuando lo traigas. Lo más seguro es que le dijeron: tráelo para que nosotros lo juzguemos según nuestras leyes. Porque aunque es un ciudadano romano, no deja de ser un judío. Un judío que ahora se ha puesto en contra de la religión del judaísmo. Cosa que también era mentira, porque Pablo nunca dejó de ser judío, solo que manifestaba que en Cristo, en Jesús, se cumplían las promesas de Dios,
que era el más grande anhelo de todos los judíos, ver al Mesías, pero no habían aceptado a Jesús como Mesías. Entonces Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. O sea, cuando llegue a Cesarea, veré cómo solucionar esa situación. Los que de vosotros puedan, dijo Festo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, como queriendo decir, mira, yo todavía no he indagado en el asunto, pero si hay algo que decir, pues díganlo, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, me llama la atención que él dice, en breve iré, pero se demoró un poquito más de una semana. Llegó entonces a Cesarea, y al siguiente día de su llegada, se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. O sea, se puso a indagar sobre el asunto, y cuando éste llegó, le rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, de las cuales Lucas no hace mención, simplemente dice muchas y graves acusaciones, o sea, una cantidad de mentiras infundadas, porque el mismo Lucas, cuando expresa este relato, dice las cuales no podían probar. ¿Qué tipo de acusaciones eran? No lo sabemos, pero eran graves y muchas. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, o sea, las normativas escritas en la Tanakh, ni contra el templo, porque Pablo también consideraba de gran valía el templo, aunque lo veía de una perspectiva más amplia. Ni contra César, o sea, ni contra el gobierno, he pecado en nada. Simplemente he expresado mis convicciones en lo que escrito está, en las revelaciones que el Señor ha dado a nuestros padres. Como hoy lo hacen también muchos cristianos. Muchos cristianos que anhelan seguir viendo el cumplimiento de las promesas de Dios. Dios nos ha dejado a quienes vivimos en este siglo XXI, un siglo lleno de turbación también, de tinieblas espirituales, porque es cuestión de echar una mirada cómo está el planeta, cómo está la sociedad, y darnos cuenta de que hay una degradación total. Sin embargo, hay promesas de Dios que se cumplen cada día. El Señor guía nuestros pasos, el Señor nos ayuda en nuestra debilidad, el Señor nos permite salir victoriosos ante las tentaciones, el Señor provee para nuestras necesidades, nos acompaña en los momentos más angustiosos de nuestra vida y nos permite salir de esas tribulaciones, ya sean familiares, ya sean laborales, sean económicas o de salud. El creyente puede decir con seguridad que Dios no le ha desamparado cuando hemos puesto nuestra verdadera confianza en Él. Y Pablo demostraba que confiaba plenamente en el Señor, en sus promesas, en su palabra y en las cosas que estaban por venir, porque uno de los temas, aparte de decir que en Jesús se cumplían las promesas mesiánicas, era que el Señor retornaría y que proveería vida eterna. A quienes habían muerto los resucitaría, y quienes estuviesen vivos podrían ver la gloria del Señor y ser transformados. En sus cartas lo deja bien en claro. Por cierto que esta circunstancia de estar imposibilitado de libertad, de no poder salir, de estar privado, fue una oportunidad también para escribirle carta a las iglesias. Entonces, cuando Pablo dice esto, Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondió a Pablo y dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Yo puedo ir contigo a Jerusalén. Pero claro, esto lo hacía porque recién llegado a tomar el gobierno, sin querer tener ningún tipo de problema con los dirigentes religiosos, accedió a llevar a Pablo a Jerusalén, pero le preguntó: ¿te gustaría que subiésemos a Jerusalén? Yo voy a ir contigo. Pablo dijo: ante el tribunal de César ya estoy. O sea, tú eres el representante de César en este lugar. En este lugar es donde debo ser juzgado. A los judíos no le he hecho ningún agravio. O sea, hablando de los dirigentes religiosos, hablando de todo lo que se hacía en el templo,
Yo no he hecho ningún agravio, como tú sabes bien, porque te has dado cuenta, has escuchado las dos partes. Porque si algún agravio o alguna cosa digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Si yo fuera un criminal, si yo hubiese cometido una falta, si yo le hubiese hecho daño a alguien, digno sería de muerte. Pero si nada hay de las cosas que de estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Y esto lo decía Pablo porque sabía que como ciudadano romano tenía derechos, responsabilidades como todos, pero tenía derechos. Y si no había pruebas de las acusaciones que le presentaban, que quién sabe qué tipo de acusaciones eran, entonces Pablo dijo, mira, voy a apelar al César. ¿Y quién era el César en ese contexto histórico? Estamos aproximadamente entre el año, un poco más adelante del año 50. Año 50 y algo. No tenemos una exactitud, pero aproximadamente estamos entre esa fecha del año 50. Y en el próximo capítulo nos vamos a dar cuenta por qué considero que estamos en esa época. Y si aproximadamente estamos un poco más del año 50 del calendario, pues del calendario que tenemos, como se maneja la historia, estaríamos hablando que el César, el emperador romano, en ese contexto histórico era el muy conocido Nerón. Nerón, el que quemó la ciudad, el que mató a su propia madre, un hombre despiadado. Pero era el César en aquel entonces, era el que gobernaba. Gobernó después de Claudio. Entonces, sabiendo Pablo todas esas cosas, aún así decide presentarse ante el César. O sea, mira, quiero ir a una autoridad superior para que resuelva esta situación. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. O sea, él tuvo sus consejeros y dijo, mira, ¿qué hacemos con esta situación? Ahora, claro, todo esto se podía omitir, pero había escribanos, había personas que llevaban los registros históricos, o sea, porque esto es un asunto legal, esto no es algo que se está haciendo escondido, aquí hay testigos, aquí hay personas alrededor, hay consejeros, y Festo pide consejo. Digo, ¿qué hago ahora con esta situación? ¿Qué me recomiendan ustedes con este asunto? La conclusión es que si él como ciudadano romano había solicitado presentarse ante el César, ante el emperador, y ya sabemos quién era el emperador Nerón, que por cierto, Nerón no era que amaba mucho a los cristianos, ¿no? Entonces dijo, bueno, al César vas a ir. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y aquí tenemos un nuevo personaje, el rey Herodes Agripa II con Berenice, que era el último sucesor de los Herodes, que estuvo gobernando o que tuvo esa hegemonía, digamos, simbólica. Digo simbólica porque en realidad los que gobernaban eran los romanos. Entonces esto es algo muy parecido, yo no sé con exactitud cómo se maneja el gobierno español o los gobiernos que tienen monarquía, como Inglaterra y España, donde hay un primer ministro que es como el presidente, el que tiene todo el poder civil, pero tenemos monarcas que son así como personajes representativos de la historia. Porque tú te pones a ver cuál es la influencia de los reyes dentro de los gobiernos. Entonces digamos que Agripa era como un rey representativo de los judíos, porque Agripa era judío, era de los Herodes, familiar de los Herodes. El Herodes anterior, el Agripa I, murió repentinamente en medio de una fiesta donde lo estaban adorando. Le dio un ataque y le dio una enfermedad y fue muerto comido de gusanos, porque aceptó la adoración como si fuese un dios. ¿Y qué decir de los Herodes anteriores? Del Herodes Antipas, que mandó a matar a Juan Bautista por congraciarse con la hija de Herodías. Porque la hija de Herodías le puso a bailar y el hombre dijo, te voy a dar todo lo que me pidas. Y Herodías, la madre,
le dijo, bueno, dame la cabeza de Juan Bautista. Y el hombre tuvo que acceder. Y el papá de ese Antipas, Herodes el Grande, fue el que hizo el decreto para la matanza de los niños cuando se enteró que había nacido el Mesías, por testimonio de los reyes que vinieron del oriente. Así que estos Herodes, aunque eran de descendencia judía, eran unos despiadados que se valían de su poder y que por supuesto odiaban a los romanos, pero no lo decían porque eran los romanos quienes permitían que ellos estuvieran ahí. Estos reyes, aunque se decían ser creyentes o religiosos, en realidad hacían las cosas a su manera, valiéndose de su autoridad simbólica, porque, vuelvo y repito, aquí quienes gobernaban eran los romanos. Pero para mantener esa paz, llega a Agripa junto con Berenice y se presentan para saludar a Festo. Antes de continuar nuestra lectura, quiero hacer un comentario porque, claro, Pablo apela a César y el comentario nos dice lo siguiente: así fue como una vez más lo que hizo Pablo de solicitar presentarse ante las autoridades civiles del emperador romano a causa del odio nacido del fanatismo y de la justicia propia. Un siervo de Dios fue inducido a buscar protección entre los paganos. Hablando de paganos, es decir, los que no pertenecen a la fe. Este fue el mismo odio que indujo a Elías, o sea, el odio que había hacia Elías, huir y pedir socorro a la viuda de Sarepta en el territorio de Fenicia cuando Acab y Jezabel lo querían matar. Y el que obligó a los heraldos del evangelio a apartarse de los judíos para proclamar su mensaje a los gentiles cuando mataron a Esteban. Y el pueblo de Dios que vive en este siglo, o sea, nosotros, porque esto es un mensaje para nosotros, tiene todavía que afrontar este odio. Entre los muchos profesos seguidores de Cristo, o sea, que se dicen ser cristianos en este siglo, existe en algunos el mismo orgullo, el mismo formalismo y el mismo egoísmo, el mismo espíritu opresor que reinaba en tan grande medida en el corazón de estos judíos, o de algunos, por no generalizarlos todos. En lo futuro, hombres que se digan representantes de Cristo seguirán una conducta similar a la de los sacerdotes y príncipes en su manera de tratar a Cristo y a los apóstoles. O sea, la historia se va a repetir. En la gran crisis por la cual tendrán que pasar pronto, los fieles siervos de Dios encontrarán la misma dureza de corazón, la misma cruel determinación y el mismo odio implacable. Todo el que en ese día malo quiera servir sin temor a Dios, de acuerdo con los dictados de su conciencia, necesitará valor, firmeza y conocimiento de Dios y de su palabra, porque los que sean fieles a Dios serán perseguidos. Sus motivos serán condenados, sus mejores esfuerzos serán desfigurados y sus nombres serán denigrados. Satanás obrará con todo su poder engañador para influir en el corazón y oscurecer el entendimiento, para hacer pasar lo malo por bueno y lo bueno por malo. Cuanto más fuerte y pura sea la fe del pueblo de Dios y más firme su determinación de obedecerle, más fieramente tratará Satanás de excitar contra ellos la ira de los que, mientras pretenden ser justos, pisotean la ley de Dios. ¿Qué quiere decir todo esto? Que cuando una persona quiere hacer la voluntad del Señor, va a encontrar oposición, incluso de quienes dicen ser religiosos, con ofensas, con burlas, con críticas. Quienes dicen ser justos, lamentablemente pisotean la ley de Dios y lo demuestran con sus acciones. Se requerirá la más firme confianza y el más heroico propósito para conservar la fe una vez dada a los santos. Dios desea que su pueblo se prepare para la crisis venidera. Esté preparado o no, tendrá que afrontarla. Y solamente aquellos que vivan en conformidad con la norma divina permanecerán firmes en el tiempo de la prueba. Cuando los gobernantes seculares se unan a los ministros de la religión
para legislar en asuntos de conciencia, es decir, cuando la política se mezcle con la religión para decir en qué debemos creer, entonces se verá quienes realmente temen y sirven a Dios. Allí se mostrará a los verdaderos fieles. Cuando las tinieblas sean más profundas, la luz de un carácter semejante al de Dios brillará con el máximo fulgor. Cuando fallen todas las demás confianzas, entonces se verá quienes confían firmemente en Jehová. Y mientras los enemigos de la verdad estén por doquiera, vigilando a los siervos de Dios para mal, Dios velará por ellos para bien. Será para ellos como una sombra en un gran peñasco, en tierra desierta. O sea, el Señor será nuestro alivio en los momentos de adversidad. Y eso debe fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza. Pero el capítulo no ha terminado aquí, porque Agripa, quien visita a Festo por algunos días, Festo expuso, aprovechando la visita, al rey la causa de Pablo, porque Herodes Agripa era judío. Expuso la causa de Pablo diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, el sucesor, el gobernador anterior, me dejó este problema, respecto al cual fui a Jerusalén y se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es la costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes de ser acusado, y que tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre, a Pablo. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. O sea, no había ningún tipo de delito, sino que tenían contra él ciertas acusaciones, cuestiones acerca de su religión. Y de cierto Jesús, ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo, porque Pablo hablaba de la resurrección de Jesús. O sea, estas eran las dos temáticas de Pablo. En Jesús se cumplen las promesas de Dios de que vendría el Mesías, y el Mesías ya vino en Jesús, la persona de Jesús. Jesús es el Mesías. Y que Jesús muere y resucita. Esa es toda la enseñanza de Pablo. La resurrección de Jesús, el Mesías. Yo, dudando en cuestiones semejantes, le pregunté si quería ir a Jerusalén y hallar ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, o sea, Augusto es el César, o sea, Nerón. No es César Augusto el primer emperador. Augusto, digamos que era como un título. Augusto César, título. Augusto, distinguido, renombrado, excelentísimo. Era un título. No se menciona el nombre de Nerón, pero el contexto histórico nos da a entender eso. Entonces, como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que lo enviara yo a César. Porque no lo iba a enviar solo, lo iba a enviar con otras personas más. Entonces Agripa dijo a Festo: pues yo también quisiera oír a ese hombre. ¿Tú crees que Agripa no sabía muy bien cómo se estaba desarrollando el cristianismo dentro del pueblo de Israel? Claro que lo sabía. Él era hijo del otro Agripa, del que murió comido de gusanos. Y le dijo: bueno, Festo le dijo: bueno, mañana lo vas a oír. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, bien vestidos, elegantes, ¿sí?, con su orgullo de ser el rey, un rey simbólico, porque a la final, vuelvo y repito, gobernaban los romanos. Pero bueno, se le daban esos privilegios como los reyes actuales. Llegan con su pompa, con su elegancia, con su autoridad, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo, que ya tiene 2 años en la cárcel, que si no fuera por los hermanos tuviera todavía la misma ropa. Entonces vean el contraste entre quienes están sentados en el trono
y quien está siendo acusado y que lleva preso mucho tiempo. Y que seguramente esos, incluyendo a Félix y a Agripa, tenían casos de corrupción. Porque el poder corrompe, pero estaban allí como la mayor autoridad. Y un hombre inocente que quiere el bienestar para los demás y que ha sacrificado todo lo que tiene por compartir sus convicciones, está en una posición humanamente rebajada. Ve el contraste, ¿ok? El contraste. Los que moralmente deberían ser juzgados, dirigen. Y quien está siendo juzgado, en realidad tenía la autoridad del cielo para reprenderles, pero aún así Pablo fue muy respetuoso y quería también el bien para ellos, porque los gobernantes también tienen la oportunidad de ser salvos. Ellos también tienen la oportunidad de ser salvos, o la cuestión es que lo acepten y quieran creer. Entonces le traen a Pablo y Festo dijo: Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí junto con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén. Y aquí dando voces, gritan ellos que no debería este hombre vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. O sea, ya está decretado que vaya. O sea, ya hay un registro de que dice: este hombre va a ser llevado ante el emperador. Que yo no le veo sentido, porque bien pudimos haber solucionado hasta aquí, pero, a ver, el hombre dice que quiere ir ante el emperador. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros, y mayormente a ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo algo que escribir. Y bueno, ya tú que eres judío, pues dime tú cuál es el delito de este hombre. Explícame tú, porque es que yo escucho a los sacerdotes y no les entiendo. No les entiendo qué me quiere decir. Tú como rey judío, pues dime tú qué debo yo hacer, para que cuando yo envíe la carta y el César me pregunte qué hace este hombre aquí, yo pueda decirle: mira, el rey me dijo, el rey que es judío, que entiende a los judíos, me dijo que este es el delito de este hombre, pero yo todavía no encuentro nada. Me parece fuera de razón, dijo Festo, me parece fuera de razón enviar un preso y no informar los cargos que haya en su contra. ¿Vale? Y aquí termina el capítulo. Termina el capítulo dándonos la oportunidad de querer seguir leyendo, pero el capítulo concluye de esta manera. Entonces, ¿qué lección podemos sacar de este capítulo antes de continuar o antes de ver qué es lo que Pablo expone ante el rey Agripa? Fíjate que aquí el poder civil y el poder religioso están totalmente separados. Cuando estos dos poderes se unen, se cuartea la libertad. Hoy nosotros tenemos algo que se llama libertad religiosa. Cada quien puede exponer, según sus convicciones, lo que ha creído y lo que está viviendo. Tiene la libertad de hacerlo. Todos deberíamos ser precursores de la libertad religiosa. Evidentemente hay cosas que vamos a estar en desacuerdo con otras personas. Y es allí donde juega un papel fundamental la obra de transformación del Espíritu Santo. Porque yo como ser humano no puedo convencer a nadie. O sea, el poder no está en mí. Dios nos proporciona poder, pero es el poder de Dios para convencer. Pablo se va a expresar. Festo ha escuchado algo, pero no lo entiende. No lo entiende porque no está acostumbrado a esas cosas. Porque, bien lo dijo el apóstol Pablo, se deben entender espiritualmente. Creo que una buena manera para terminar este capítulo es citando lo que el mismo apóstol Pablo nos dice en una de sus cartas. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 2, en los versículos 13 en adelante, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Mira, dice así, versículo número 13. Lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La persona que quiere hacer la voluntad del Señor y que se deja transformar por el Espíritu Santo entiende las cosas.
El que no se deja dirigir por el Espíritu Santo no las va a entender. ¿Por qué? Porque el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? El hombre natural es cualquier persona. Todos somos hombres y mujeres naturales. Pertenecemos a la naturaleza humana. Pero aquel ser humano que no reconoce que viene de la mano de un creador y que depende de un Dios todopoderoso su vida, no puede percibir las cosas del Espíritu de Dios. Porque para él, para esa persona natural que enfrenta los problemas día a día, pero según sus propias inclinaciones, según sus propios gustos e intereses, para él las cosas espirituales son locura. No las puede entender. Y eso era lo que pasaba con Festo. Festo no entendía absolutamente nada, por más que lo reflexionaba y buscaba consejo, porque no tenía ese deseo de conocer al Creador. Para él su máxima autoridad era el emperador, y el Dios del emperador era el Dios de los gobernantes. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Versículo 15. En cambio, el hombre espiritual, o sea, es un hombre igual que cualquier persona, pero ha aprendido a depender del Creador y a conocerle y a vivir de acuerdo a sus exigencias. Por lo tanto, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no puede ser juzgado por nadie. Y eso era lo que indignaba a Festo. Yo no hallo cómo juzgar a este hombre. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? O sea, ¿quién puede ser superior al Creador? Y Pablo termina este capítulo, o se termina este capítulo de la carta de Primera de Corintios, diciendo, nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, vemos las cosas desde una perspectiva diferente al resto de las personas. Porque nos hemos dejado dirigir por el Espíritu de Cristo. Porque el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, nos ha guiado a la verdad. Cosa que antes no entendíamos, ahora la entendemos. Nos ayuda en nuestra debilidad, es decir, la victoria que hemos venido obteniendo sobre nuestras inclinaciones ha sido gracias al Espíritu Santo. Y hay una claridad de su palabra que en las ocasiones anteriores no podíamos entender. ¿En cuántas oportunidades o cuántas veces no hemos escuchado nosotros de personas que dicen, he leído la Biblia pero no la entiendo? ¿Por qué no la entiendes? Porque has intentado interpretarla con tu propia comprensión humana. Pero cuando aprendemos a depender del Espíritu, Él nos guía hacia toda la verdad. Él nos muestra el camino. Él nos convence de pecado, justicia y juicio e intercede por nosotros, como lo dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8. Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que Pablo no tenía miedo de expresarse. Y en el próximo capítulo veremos cómo Pablo se expresa ante el rey Agripa II. Cuando tú y yo estamos dispuestos a dejarnos dirigir por el Espíritu Santo, aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, el Señor no nos dejará en tinieblas. Y esa luz que Él provee para ti y para mí, fortalecerá nuestra fe y nos hará vivir con esperanza hasta el día en que Cristo venga a buscarnos. La invitación es para que me acompañes al próximo capítulo, donde continuaremos esta historia del apóstol Pablo, prisionero de Cristo.